orientadors, Aiden i Sílvia. Bona nit a tots. El meu nom és Aiden Bosch i la meva companya és Sílvia Beltrán. Soc alumne del cicle d'atenció a persones en situació de dependència i la meva companya és alumna del cicle Cures Auxiliars d'Infermeria. És per això que, a més de presentar-vos aquest acte tan entranyable i cloenda del curs 2024-2025, ens graduem aquesta vesprada en les nostres classes. Els dos desitgem i esperem transmetre la mateixa il·lusió i emoció que sentim nosaltres en aquests moments. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament de Carlet la gran amabilitat desinteressada que ha tingut en deixar-nos aquesta meravellosa sala de Saló Giner per a poder gaudir d'aquest acte tan important. Comentar-nos també que el passat dia 30 de maig celebrarem la graduació de l'ESO i grau bàsic a l'Auditori de Llombai. I per això també volem agrair a l'Ajuntament de Llombai la seva disposició per ajudar-nos a celebrar aquests actes. I ara, sense més preàmbuls, comencem amb la cloenda del curs acadèmic 2024-2025 de FA Torreladora. Ara sí, amb la resta d'alumnes que es graduen ja presents, volem donar-los la benvinguda a aquest solemne acte de graduació de l'alumnat que finalitza els seus estudis al Centre FA Torreladora. Aquest any comptem amb la 18a promoció de grau mitjà, Cures Auxiliars d'Infermeria en modalitat presencial i la 8a en modalitat semipresencial. La 10a promoció del grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència i la 14a promoció del grau superior en imatge per al diagnòstic i medicina mononuclear en modalitat presencial i la 10a en la seva modalitat semipresencial. Passem a presentar els membres de la taula que ens presideixen en aquest acte. Ens acompanya l'Ajuntament de Carlet, presidenta del Comitè Gestor de Torreladora. I na Dolores Banyuls, directora de l'escola. Ens acompanya també esta vesprada el secretari general de les EFES de la Comunitat Valenciana, en Domingo González Sánchez, i en José Gómez, president de la Fundació Educació i Cultura. Contem també amb els membres del nostre comitè gestor i la comunitat educativa, pares, familiars i públic de Llombai, Carlet i de molts altres pobles. Ara, la nostra directora Dolores Banyuls ens dirigirà unes paraules. Autoridades, Laura, alcaldesa de Carlet, bienvenida. Familias, amigos, profesoras, tutoras, personal de administración y servicios, graduados. Es un placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes y poder dedicarles unas palabras en representación de todo el equipo de la EFA. Queridas familias, me dirijo a vosotras primeramente porque aunque pensemos que los protagonistas son vuestros hijos, hoy no estaríamos aquí si no fuera por vosotros. Sabemos que vuestros hijos son para vosotros lo más importante del mundo y estamos muy orgullosos de que un día decidierais que la EFA colaborara con la formación de las personas de las que hoy nos sentimos tan orgullosos. Gracias, padres. Gracias, padres, por estar siempre presentes, por vuestro apoyo incondicional y vuestra confianza. También quiero dar las gracias a todo el equipo docente de la EFA por vuestro desvelo y dedicación. Desde el primer día habéis pensado en cada uno de vuestros alumnos,
Los habéis escuchado, motivado, animado e incluso habéis repartido algún clines si ha sido necesario. Pero sobre todo, habéis remado con todas las fuerzas y en la misma dirección que los padres para llevarlos a un puerto seguro. Ahora sí, ya me dirijo a los graduados. Sabéis que os tenemos mucho cariño y hoy tenemos sentimientos encontrados. Por una parte, nos da mucha pena que os vayáis y por otra parte, estamos muy orgullosos de ver en las personas tan maravillosas que os habéis convertido. ¿Qué os puedo decir el día de vuestra graduación? Quizás os digo un deseo, el deseo que tenemos todos de que seáis felices. Y he pensado unas claves que os pueden ayudar a que vuestra vida tenga un final feliz. La primera clave es que vuestra vida tenga un propósito. Hoy quizás es un día importante para que penséis qué queréis hacer con vuestra vida, porque todo quizás empieza con un sueño, un ideal. ¿Tenéis ya el vuestro? ¿Sabéis dónde va? Tener un sueño grande, tanto humanamente como profesionalmente, porque valéis mucho. Tomar una decisión y poneros a caminar. Sí que es verdad que la vida no es como los coches nuevos, que ya tienen incluido el GPS. Entonces a veces hay que perderse un poco para encontrar el propio camino. Gracias. La segunda clave que he pensado es que tengáis en cuenta que la vida de cada uno de vosotros afecta a muchas vidas y cuando no estáis dejáis un hueco terrible. Sin vosotros el mundo es diferente, porque vosotros sois únicos. Lo que tú aportas no lo va a aportar nadie. Tenéis que pensar que no tenéis que ser como nadie, tenéis que ser vosotros mismos, porque sois imperfectamente perfectos. Tenéis que ser vosotros, pero vuestra mejor versión. No tiene sentido compararnos, porque todos somos diferentes. No hay nadie igual, no pensamos igual, no queremos igual. No nos creamos nunca ni más, ni menos, ni igual que cualquier otra persona. Sé el capitán de tu propia vida. ¿Eres capaz de hacer aquello que te has propuesto? Los enemigos de tus sueños no están en el exterior, están dentro de ti. Tu pereza, tu poca voluntad, tu miedo al que dirán, tu miedo a ser diferente. A veces nos puede pasar que creyendo que somos libres, somos un tronco que se deja llevar por la corriente. No tengáis miedo, sentid la libertad de ser dueños de vuestra propia vida. Luchar con constancia por vuestros sueños, sin tener miedo al fracaso. Si no lo intentáis, ya habéis fracasado. Tú puedes, vas a ganar la batalla, aunque sí que es verdad que no vamos a ganar todas las guerras. Alguna vez algo nos saldrá mal. Hay una creencia que está muy arraigada, que es pensar que el éxito depende de la suerte, pero eso no es cierto. El éxito normalmente es consecuencia del esfuerzo. Hay que intentar las cosas una y otra vez. Sí que es verdad que ahora estamos en una sociedad que es la sociedad de la inmediatez, del clic. Si a la primera no sale, pues desisto. Las cosas a la primera nunca salen. Hay que intentarlas una y otra vez. La persona negativa ve el vaso medio vacío. La persona positiva ve el vaso medio lleno. El proactivo va por agua. No os quedéis mirando a la botella. Ir a por agua, esforzaros. Da cada éxito y cada fracaso su valor. No te quejes, aporta soluciones. La queja no soluciona nada. Sí que es verdad que en la próxima etapa que vais a entrar va a haber errores, equivocaciones, situaciones injustas, exámenes que vais a suspender.
cosas que os parecen injustos, pero aprovechar estos errores, estas situaciones, estas equivocaciones para aprender y así creceréis mucho. Si cuando pasa una cosa horrible lo único que nos dedicamos es echarle la culpa a los demás, no aprendemos, no crecemos. Tenemos que pensar qué ha pasado, cómo lo puedo hacer mejor. Y ya por último, la última clave de pensar. Aprender a contar con los demás, hacer equipo, ayudarles en todo. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en equipo. Aprender a valorar toda la gente que nos rodea, porque todas las personas nos aportan. Sería muy interesante que además de que nos enseñaran varios idiomas, nos enseñaran a escuchar, aunque fueran solo uno. Porque escuchando es como se aprende de las personas, escuchando es como también podemos ayudarlas. Todas las personas que estamos aquí, profesores, padres, deseamos que triunféis profesionalmente, pero también humanamente, que seáis buenas personas. Y eso solo se consigue sirviendo, haciendo el bien con nuestro trabajo, porque sirve el que te hace sentir cómodo, no el que te hace pasar una mala situación. Sirve el que es optimista, sirve el que suma, el que multiplica. Bueno, ya no me enrollo más. En un momento vamos a empezar el acto de imposición de la beca. Entonces podéis pensar que es un trozo de fieltro blanco con unas letras verdes. Yo la verdad os aconsejo que la pongáis en un sitio visible porque esta beca encierra un gran mensaje. Encierra el secreto de la felicidad que tanto vuestros padres como vuestros profesores deseamos que alcancéis. Encierra trabajo, fortaleza para cumplir vuestros sueños y compañerismo, para cumplir vuestros sueños ayudando a los demás, no pisándolos. Sí que es verdad que en la vida vamos a encontrar momentos difíciles, pero no os preocupéis, porque eso nos pasa a todos. Torraledua siempre será vuestro hogar. Aquí nos encontraréis y esperamos que os haga ilusión seguir unidos a la EFA mediante nuestra asociación de antiguas alumnas. A veces podéis veniros abajo, sentiros solos. Cuando pase eso, acordaros de todo el tesoro que lleváis dentro, de todas las armas que tenéis para triunfar. Acordaros también de la Virgen de Torraledua. Su mirada nos dará serenidad y ella nos ayudará. Y si le pedimos consejo, hará de nuestra vida una película maravillosa con un final feliz. Ja acabo. Aquest any ha estat especial per a nosaltres i per això estic segur de que tot l'alumnat ha passat un bon any. Volem agrair tot l'equip del centre, professores i personal d'administració i serveis, la seva dedicació fent que les setmanes s'hagin omplit d'activitats, esdeveniments extraescolars. En veritat, hem tingut molta sort. I en compte de parlar millor, veiem el resum que ha estat aquest any en EFA Torraledua. Encara que gràcies al nostre Cliquedu, la pàgina web de l'escola, Instagram, Facebook i totes les noves tecnologies, hem pogut seguir minut a minut els esdeveniments de tot l'any. Els hem gaudit moltíssim. Ara sí, per fi, comencem amb l'acte acadèmic. Els alumnes que es graduen aniran pujant i recolliran un diploma. Comença l'acte l'alumnat del cicle de grau mitjà, tècnic en cures auxiliars d'infermeria, amb la seva tutora, Na Maria Soto. Carla Barberà Ortega, Sílvia Beltrán Roig, Ana Boix Ortiz. Leonor Cavaller Peris, Antonio
Antoni Carratalà Domingo, Lavina Ciovanescu, Nerea Climent Jornet. Judit Díaz López, Alejandra Escudero Aviñón, Pau Espert Boluda, Rubén Ferrer Ruiz. Mar García Ferrando, Iván García García, Marta Grau Cerdá, Pau Grau Ferrer. Caterina López Durán Tormo, Ariadna Martínez Matías, Raquel Moreno Martínez, Rocío Muñoz García. Rosana Núñez Estarlich, María Poza Navalón, Rebeca Sáez Navalón, Claudia Teruel García. Seguidament, rebrem el cicle de tècnic en cures auxiliars d'infermeria en modalitat semipresencial amb la seva tutora, na Catalina Salom, i la cotutora Maria Soto. Valerie Alcázar Etero, Sara Alexín Álvarez Lara, Carla Andrés Gómez, Irene Lucía Andrés Pascual. Saray Aparicio Pausá, Raquel Benedito Aliaga, Patricia Vigorra Méndez, Salúa Tala. Naira Castán Alcalá, Ana María Domingo Vega, Ángela Duarte, Sofía Ferrer Clemente.
Samuel Jiménez Segura, María Gómez Cataluña, Almudena Fulve Sánchez. Alexia Martín Muñoz, Ruth Martínez Palau. Paula Miñarro Bautista, Rosa María Morillo Díaz Miguel, María Moya Terrés, Elisa Murcia Sastre. Leonela Nechita, Selene Pla Nadal, Lucía Póveda Mendoza. Manuel Puchol Montón, Paula Roldán López, Herminia Romaguera Rodríguez, Consuelo Ruano Torres. Jesús Sánchez Jiménez, Angélica Soler Lencina, Inés Barona González, Gala Catalá Ibáñez. I la seva cotutora, Catalina Saló. Sara Bisbal Gandia, Aiden Bosch Pons, Maria Fiscar Montero, Aina Cordellat Barberà.
obrir excusa. Sara Hervás Ruiz. Leire López Mohamed. Alejandro López Bou, Daniela María Blasco, José Alfonso María González, Jérica Mongor Cogollos. Laura Pascual Gómez, Jessica Pons Sánchez, Alba Rivero Lilian. Adriana Catalina Romanciú, Marta Ruano de Dios, Angélica Soler Enciano. Pujaran els nostres companys de segon de cicle de grau superior i marxen per al diagnòstic extranuclear. Amb la seva tutora, Na Placer Forest, i la conductora Mariola Blasco. Que també és tutora del cicle superior de semipresencial. Sergi Aleixit Limes, Maria Alonso Baglià, José Amezcua Bru, Vicent Bernat Gil. Rebeca Borrull Casterà, Noemí Bosch Carrasco, Carles Burgés Merlo, Sara Slowsi. Natalia Corbella Ortega, Núria Cortés Egea, Andrés Escribano La Higuera, Àlex Ferrer López. Cristian Gallego Morozov, Rosana Gijón Solá, Belén González Andrés, Irene Gutiérrez Martínez. Paula López Blasco, Susana Martínez Castell,
Marc Moragues Parra, Alba Moreno Martí. Vicent Moscardó Martorell, María Murillo Olivares, Irene Pardo Robledillo, María Pérez García. Quintero Moncada, Miriam Romero Bravo, Nayara Sancho Marimón, Nayara Torres Zarza. Educació i Cultura a cada cicle formatiu. Farà el lliurament dels premis el seu president, el José Gómez. Preguem que pugi a l'escenari per entregar els diplomes. En el cicle Cures Auxiliars d'Infermeria, el reconeixement li correspon a Rosana Núñez Estarlich. Semipresencial, el reconeixement li correspon a Almudena Fulve Sánchez. Situació de dependència, el reconeixement li correspon a Nadia García Falcón. A segon cicle del grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, el reconeixement li correspon a Sara Murciano López. Guillem Úbeda Ibáñez.
I per últim, en segon curs de cicle de grau superior, el reconeixement li correspon a Marc Moragues Parra. A continuació, una alumna d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear, en nom seu i en nom de tots els que avui ens graduem, es dirigirà unes paraules. Rebem a Andrea Escribano. Hola, bona vespre a tots i a totes. Avui és un dia molt especial per a nosaltres. Un dia que marca el final d'una etapa que, encara que a voltes s'ha fet dura, també ha estat plena d'aprenentatges, vivències i moments que mai oblidarem. Vull començar dient que és una sort haver format part d'aquest institut. Jo porto ací 4 anys fent el grau mitjà i després fent el superior, i només puc que donar les gràcies per tot el que m'ha portat. No sols he après una professió, sinó que ací m'han ensenyat valors que m'acompanyaran tota la vida. El respecte, el treball en equip, la responsabilitat i, sobretot, a tindre passió pel que fem. Et fan sentir com una xicoteta família, ja que se preocupen per tu, no sols en lo acadèmic, sinó també en lo personal, i això és d'agrair. Per això, en nom de tots els companys i les companyes que ens hem graduat, vull donar les gràcies a les nostres profes. Gràcies per aguantar-nos, per repetir les coses 1000 vegades amb paciència, per donar-nos ànims quan més ho necessitàvem, i per estar sempre ahí, com a mestres, però també com a persones que s'han cuidat i ens han fet créixer. Sabem que no ha sigut fàcil. Hem tingut dies bons i dies de voler-ho deixar-ho tot. Però vosaltres heu estat sempre al nostre costat, creient en nosaltres fins i tot quan nosaltres no ho fèiem, i això, de veritat, val molt. Ara que hem acabat aquesta etapa, mirem arrere i ens adonem de tot el que hem crescut. I quan mirem cap al futur, portem a nosaltres tot el que ens heu ensenyat. No només la teoria, sinó també tot el que ens heu transmet com a persones. Així que, de part de tots i totes, gràcies. Gràcies, profes, per ensenyar-nos, per aguantar-nos i per fer de nosaltres unes grans persones. De veritat, gràcies de tot cor. A continuació, en representació de les famílies dels alumnes, en Esther Martorell ens dirigirà unes paraules. Buenas tardes, autoridades, equipo directivo y equipo docente, queridas familias, personal del centro y sobre todo queridos alumnos graduados. Hoy es un día de gran alegría que marca el final de una etapa que ha sido muy exigente, pero a la vez enriquecedora. Celebramos mucho más que un título. Celebramos un camino lleno de esfuerzo, aprendizaje y sobre todo de vida compartida. Como madre de alumno que hoy se gradúa, de Vicent, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al centro, la Escuela Familiar Agraria Torrealedua, por su entrega y dedicación en la formación de nuestros hijos. Este lugar ha sido más que un espacio académico, ha sido un hogar donde han aprendido a ver la vida con amor y con servicio desinteresado. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a vosotros, los docentes, que con vuestra paciencia, cariño y exigencia no solo habéis sabido formar a profesionales, sino que habéis ayudado a nuestros hijos a crecer en valores y vocación, con responsabilidad y esfuerzo, con humildad y caridad. Quiero agradeceros sobre todo vuestra cercanía, agradeceros el ver a cada alumno como único, agradeceros el confiar en nuestros hijos incluso cuando ellos mismos dudaban. No los habéis dejado solos,
en los momentos de dificultad. Así al menos lo he sentido yo. Habéis estado siempre a su lado, acompañándonos, animándonos y apoyándonos en cada paso del camino. Personalmente, desde aquí, quiero agradecer su dedicación a Mariola, a Placer y a Trini, que han sido tutores de Vicent y con las que he tenido un trato muy especial. Muchas gracias. No quisiera dejar de reconocer al personal que a diario sostiene el buen funcionamiento del centro. Conserjería, administración, limpieza, que han sido testigos silenciosos de patios, risas y anécdotas juveniles. Gracias por vuestro trabajo. Me dirijo ahora a vosotras, las familias, padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, tíos, tías, novios, novias. En general, gracias a todos los que les hemos apoyado incondicionalmente. Padres y madres, hoy nos emocionamos juntos viendo a nuestros hijos alcanzar esta meta. Hoy recogemos juntos el fruto de un camino compartido. En este tiempo, nuestros hijos no solamente han estudiado, sino que han vivido momentos especiales. Partidos de fútbol que les aliviaba el estrés, almuerzos, meriendas, cenas y comidas llenas de conversación y risas, así como salidas formativas que les han unido, si cabe, todavía más. Graduados, quiero deciros que hoy termina una etapa en vuestra vida que dará paso a la siguiente. A los que decidáis continuar con vuestros estudios, desde aquí os animo a seguir recorriendo ese camino con la misma dedicación, esfuerzo y entusiasmo con el que habéis llegado hoy hasta aquí. Y a los que os vais a introducir en el mundo laboral, que vuestro trabajo no sea solo una profesión, sino una vocación vivida con amor, con entrega y con sentido. Que el Señor os acompañe siempre en vuestro camino, que nunca perdáis la alegría y que vuestro trabajo y estudio sea siempre una forma de amar. Ya que, como dice San José María Escrivá, el trabajo hecho por amor se convierte en oración y ofrenda a Dios. Enhorabuena a todos. En representació de l'Associació d'Antigues Alumnes ens dirà unes paraules Lídia Androne. Buenas tardes. En esta celebración estamos despidiendo al alumnado de ciclos. Pero estoy aquí como miembro de la Junta Directiva de antiguos alumnos de la EFA para deciros que, por parte de la EFA, esto no es una despedida. En la EFA seguimos contando con cada uno de vosotros para que sigáis formando parte de esa gran familia. Con gran ilusión, queremos ofreceros lo que realmente os ayude en esta nueva etapa que vais a recorrer. Por ello, haremos tertulias profesionales, sesiones de orientación al mundo laboral, actividades de ocio, comidas de promociones, etc. En la web de Torrelavega podéis inscribiros en Alumni y también en la bolsa de trabajo del centro. Algo muy interesante para encontrar empleo, ya que nos suelen llegar varias ofertas de trabajo. Este año hemos disfrutado de las sesiones de tertulias y comidas con nuestros compañeros. Nos han ayudado mucho y ha sido una muy buena oportunidad para volvernos a ver y reencontrarnos y seguir compartiendo alegrías, tristezas y nuevas anécdotas. Seguir sintiéndonos formando parte de nuestra gran familia. Os animo a que también disfrutéis de esta suerte. Un fuerte abrazo y os deseo a todos lo mejor. Que ens dirigís a unes paraules na Laura Sáenz, alcaldessa de Carlet. Molt bona vesprada.
tornaré a dur a Carlet, perquè Carlet és la vostra casa, igual que els carletins mos sentim en casa quan estem allí. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a Pepe i a Domingo per la llavor que feu, tant des de la Fundació com la direcció que porta Domingo. Gràcies perquè gràcies a vosaltres teniu unes instal·lacions que són envejables i teniu un equip docent encara millor que les instal·lacions. Gràcies per continuar en la llavor que esteu fent i seguint l'humanisme cristià que un valencià com va ser Lluís Vives tenim com a referent tots els valencians. Moltíssimes gràcies per el treball que feu tots els dies. Vull que les meves paraules siguin de reconeixement a tot l'equip humà de la directora, professors i tots els treballadors de la casa, perquè el vostre treball se veu reflejat en un dia com avui, com cada vegada teniu més alumnes i teniu vocació de créixer. Enhorabona per la vostra llavor. Perquè la vostra llavor, com he dit, no és una mera llavor de, com heu dit tots els que m'heu precedit, d'ensenyar acadèmicament, sinó que teniu una missió més important i és la de transmetre els valors. Valors que en aquesta família que tots esteu cursant, a l'hora de treballar, són fonamentals. L'humanisme en la vostra professió és fonamental. Per això crec que teniu més mèrit perquè transmetir aquests valors a tots els alumnes és algo que ho porteu en l'ADN. Continueu així. Vull tindre unes paraules per a totes les famílies que són les que vos apoyen dia a dia per a que pugueu arribar al dia d'avui. Alguns ja heu acabat el primer cicle, altres el cicle mitjà i altres el superior, però està clar que tots necessitem el recolzament de la família i en aquest cas vosaltres, per la vostra edat encara més. Per tant, reconèixer la llavor de les famílies i en aquest cas l'educació molt més. I ara les últimes paraules vull dedicar-vos-les a vosaltres. Quasi que m'havia xafat les dues idees importants que volia transmetir i al final una és que és important treballar en il·lusió, en ganes, però sobretot ser bones persones. És fonamental. I després vull dir-vos un missatge que a vegades quan entrem a les redes socials, que ho fem tots moltes vegades al llarg del dia, veiem imatges en unes frases que les llegim i pareix que tot tinga que ser ideal i que simplement perquè somiem una cosa anem a aconseguir-la, pues serà molt bonic de llegir, però la realitat no és això. La realitat és que està bé somiar, està bé posar-nos metes, però soles se poden aconseguir si hi ha esforç. Si hi ha esforç, treball i dedicació. Per tant, n'hi ha que apel·lar a la cultura de l'esforç perquè després els resultats a vegades arriben prompte i a vegades no. I vos poso un exemple i acabe així. Jo, des de feia 12 anys, me presentava a l'alcaldia i la primera vegada vaig perdre. La segona vaig guanyar, però no vaig tenir la majoria suficient per a governar. I a la tercera ho vaig aconseguir. Sempre que venen alumnes a l'Ajuntament i es parla de les coses, sempre es dic que no podem tirar la tovalla, que quan continuem treballant i peleant per aconseguir els nostres somnis és quan realment els aconseguim. Vos anime, als que hàgiu acabat ja d'estudiar i penseu introduir-vos en el món laboral, molts ànims, sobretot ser bones persones, i als que aneu a continuar estudiant, molts ànims, esteu en el millor centre que podeu estar i sabeu que Carlet és la vostra casa. Moltíssimes gràcies. I ens tornem a un vídeo d'honor que es troba en el saló adjacent. Esperem que hagin gaudit d'aquest acte tan entranyable. Bona nit, gràcies i enhorabona a tots.